Ich bin Pastor Johann van Wijk. Soy el pastor Johann Ich van begrüße Wijk. euch im Namen des Herrn Los saludo en Jesus el Christus. nombre del Señor Jesucristo. Wir machen weiter mit der Continuamos Reihenfolge von con Bibelstudien la serie de estudios bíblicos über das Thema sobre el tema die Notwendigkeit la zu necesidad de prüfen, ob man examinar si wahrlich uno errettet worden realmente ist fue salvado und wie jeder y dies prüfen cómo soll. cada uno ha de examinarlo. Heute machen wir Bibelstudium Nummer 4. Ahora pasamos al estudio bíblico klingt so. número 4, que se llama Einige así. Gründe, warum die Algunos Frage, motivos del por qué la pregunta si Jesucristo realmente entró en cada uno como la vida es lo más importante en la prueba personal de fe de 2 de Corintios 13, versículo 5. Bien, en los dos últimos estudios bíblicos hemos visto una pequeña parte de lo que tenemos que ver sobre este pasaje de 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Esto es lo que está en el medio del versículo sobre la prueba personal de la fe. Les leo una vez más lo que dijo Pablo en ese versículo. Cito de la Reina Valera. 2 Corintios 13, versículo 5, Pablo dijo a los corintios en el primer siglo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Todo esto es un mandamiento. Tienen que asegurarse si ustedes realmente fueron salvos. Y esto cada uno por sí mismo. Pero esto es una prueba a la luz de los hechos bíblicos. Y luego viene la única pregunta en este versículo. Dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Repito. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y luego dice: a menos que estéis reprobados o que seáis reprobados. Si Jesucristo está en ustedes, ustedes son verdaderos cristianos, han tenido una verdadera salvación, una verdadera conversión. Son verdaderos hijos del Padre Celestial y son verdaderos discípulos de Jesucristo. Si Jesucristo no ha entrado en ustedes, en vuestra así llamada salvación, ustedes todavía están perdidos y se equivocan pensando que fueron salvos. Entonces ustedes son reprobados, falsos cristianos. Queridos amigos y oyentes, dense cuenta, acá se trata de una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Eso es lo que cuenta todo, que Jesucristo está en vosotros. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que decide dónde estaremos en el futuro eterno. Si ahora ya hemos sido traídos a una relación íntima, personal con el Señor y en el futuro viviremos con Él en el cielo, o estaremos en el infierno por siempre. La respuesta de esta pregunta es tan decisiva. ¿Está Jesucristo en ti? ¿Permanece en ti porque Él en tu salvación entró? ¿En tu salvación entró Él en tu vida? Ahora, ¿qué tiene que ver esta pregunta de que si Jesucristo entró en ti con el tema de la vida eterna? La respuesta tiene todo que ver con eso. Por el motivo de que Jesucristo es mencionado en la Biblia todas las veces consecuentemente por sí mismo y por Jesucristo mismo y por los apóstoles como la vida eterna.
Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ich bin das Leben Gottes. Yo soy la vida de Dios. Und der Apostel Johannes, Y el apóstol 1. Juan Johannes 5, Vers 11, escribió en 1 de Juan 5, Gott hat uns aus 11. seinem Christus ewiges Y Leben este es el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros, los verdaderos cristianos, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. in dem verherrlichten Christus. En el Cristo glorificado vive la vida de Dios en plenitud, completamente, como hombre, como Dios. Wer Y den por Sohn eso hat, continúa diciendo, versículo 12, el que tiene al Hijo en sí mismo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesucristo es la vida. gut beschrieben, Y eso selber lo Jesus Christus. lo In Johannes 6, enseñó Jesucristo muy bien und in den weiteren Versen, die wir en noch behandeln werden. Juan 6 y en otros versículos, pasajes que veremos. Con otras palabras, este tema es inseparable. Si Jesucristo entró en ti, tienes la vida eterna, la has recibido, porque recibes a la vida eterna que es una persona, Jesucristo. La vida está en Él y Él es esa vida. Y si Él no ha entrado en ti y no vive en ti, entonces estás totalmente perdido. Y te equivocas al pensar que tú fuiste salvo. Ahora, vamos a continuar con este tema. Y vamos a leer ahora Romanos 5, versículo 12. Pablo dijo acá unas palabras muy importantes. Romanos 5, versículo 12. Se los leo de la Reina Valera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, entonces Pablo dice, por un hombre entró en el mundo el pecado. De esto leemos en Génesis, en el Antiguo Testamento. Adán fue creado por Dios y Eva también. Eva escuchó la voz del diablo y comió del fruto del árbol que estaba en el medio del jardín del Edén y le dio también a Adán para que comiera. Esto en contradicción a todo lo que Dios les había ordenado. Ustedes pueden comer del huerto, pueden comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Y ellos lo hicieron. Pero Dios le había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes morirán. ¿Murieron inmediatamente ellos? Físicamente, la respuesta es no. Vivieron varios años más y Eva tuvo hijos. Caín, Abel y otros hijos también. ¿Mintió Dios? ¿Fue su advertencia incorrecta? No. Él dijo, ustedes morirán espiritualmente. Y Dios cumplió su palabra. Ellos murieron espiritualmente. El Espíritu Santo los dejó. Y ya entonces no estaban espiritualmente vivos con la vida de Dios que estaba en ellos. No, de pronto estaban sin la vida de Dios, porque estaban sin el Espíritu Santo y la relación con el Dios vivo se acabó, fue cortada. Y luego estaban espiritualmente muertos. Y dice entonces Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte
Entonces, la muerte espiritual entró al mundo a través del primer Adán, de Adán a través de la forma descrita, y el Espíritu Santo entonces lo dejó conforme a la advertencia de Dios. Continúa diciendo entonces, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pablo dice, de nuestro padre Adán entró la muerte espiritual a todos los hombres, a todos los hombres. Con otras palabras, todos los que han nacido después de Adán, y esto a través del padre y madre, ¿no es cierto?, que pasa a los hijos que nacen. Hemos nacido como humanos, seres humanos muertos espiritualmente, sin el Espíritu Santo, sin Cristo, separados de Dios. Y Pablo continúa diciendo, por cuanto todos pecaron. Sí, no faltó mucho, no pasó mucho tiempo hasta que desde pequeñitos ya comenzamos a pecar. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, con eso nacimos. Así mostramos que somos cadáveres espirituales, muertos espiritualmente, y por eso es verdad lo que tenemos en Efesios 2, versículo 1, y versículo 5 y versículo 6. Queridos amigos y oyentes, escuchen lo que está escrito acá. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acá le habla a los cristianos en Éfeso, le habla a los cristianos de cómo ellos eran antes de que Dios los salvara. Y Él os dio a ustedes, cristianos en la iglesia de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes estaban muertos espiritualmente. Y luego, en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios el Padre nos dio vida juntamente con Cristo de nuestro estado perdido que habíamos recibido de Adán. ¿Cómo nos dio vida? Junto con Cristo. Esa es la verdadera salvación. Por eso dice, por gracia sois salvos. Luego el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, Dios nos regaló la vida a través de que nos regaló a Jesucristo. Sí, el Jesucristo que resucitó de los muertos luego de haber sido enterrado, luego de su muerte en la cruz de Gólgata. Sí, en el tercer día, Él resucitó de los muertos a través del poderoso actuar del Espíritu Santo y entonces estuvo en su cuerpo glorificado. Y la plenitud de la vida de Dios estaba en Él. Totalmente diferente a la vida fisiológica que hemos recibido de nuestros padres. Nosotros hemos recibido vida espiritual en el poder de su vida de Dios a través del Cristo resucitado, que ahora se encuentra en el cielo, reinando. ¿Por qué les digo que este es el ministerio de Cristo? Leemos en Efesios 2 que Dios el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Dios el Padre. Pero también leemos en Juan capítulo 5 que Cristo hace esto también. El Padre lo hace a través de Cristo como el mediador. Él media todo como el Hijo del amor eterno de Dios. Escuchan lo que Jesucristo le dijo a los israelitas cuando aún se encontraba en Israel, en su cuerpo
de humillación antes de haber ido a la cruz de Gólgata y luego haber ascendido finalmente al cielo y encontrarse a la derecha del Padre, reinando como Rey de Reyes, Señor de Señores, en su cuerpo glorificado. Leemos en Juan 5:25, de cierto os digo, Jesucristo habla acá, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Queridos oyentes, esto es tan importante, totalmente importante, más importante que todo lo demás. Nadie ha recibido perdón de pecados si no fuera que Jesucristo los resucitó de los muertos. Y eso lo hace Cristo en el caso de las personas que Él salva. Él habla con su voz viva, como aquel Señor glorificado, en el cual está la vida de Dios y permanece. Y nos da vida cuando Él habla con nosotros. Todas las veces hablando con una persona específica por vez. Ya te ha dado vida Jesucristo. Cuando no solo escuchaste la voz de un predicador, sino la voz de Jesucristo, como aquel Cristo resucitado, como aquel que resucitó de los muertos, en el cual la plenitud de la vida de Dios está en Él, no solo como Dios, sino también como aquel último Adán, aquel último hombre. Escucha lo que dice Juan 5:26, el siguiente versículo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por supuesto que el Hijo de Dios de toda la eternidad tiene la vida en sí mismo, porque Él también es Dios, como el Dios del Padre. Pero como último Adán, como ser humano, la recibió de Dios como ser humano, a través de que Dios le resucitó de los muertos. Y como aquel Dios y hombre, está la vida de Dios en Él y por eso Él puede regalar esa vida. A través de que nos llama a nosotros de nuestra muerte espiritual a la vida. Y es ahí que sucede la verdadera conversión. Ese es el milagro de Dios, ese es el milagro de Cristo desde el cielo. ¿Entienden ustedes que se trata de mucho más que una simple decisión por Jesús? La gente dice, tenés que tomar una decisión por Jesús y serás salvo. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? En ninguna parte. Pero eso se enseña en todas partes y se predica en todas partes. Nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor con todo celo, movidos por Él, para ser salvos. Leemos en Romanos capítulo 10. Pero ¿qué personas hacen eso? Las personas que han recibido vida para hacer eso, a través de que Jesucristo los resucitó de los muertos de forma espiritual. Entonces Cristo entra en ellos. Y eso es lo que Pablo quiso decir en 2 Corintios 13, versículo 5. La pregunta decisiva. De esta forma tenemos que ver si realmente somos salvos o no. ¿Está Cristo en ti? ¿Ha entrado en ti o todavía no es el caso? El Cristo vivo, si fuera así, entonces lo has recibido y por eso has recibido la vida, porque Él es la vida de Dios. Querido amigo, querido oyente, ¿estás muerto tú o has recibido vida? ¿Estás vivo o has tomado solo una decisión y piensas que eres salvo pero estás perdido? La próxima vez vamos a continuar con este tema tan importante. Permanezcamos pacientes y continuemos de forma consecuente con esta serie de estudios bíblicos, porque también sobre las vidas de Dios como Jesucristo, porque esto es lo más importante. Esto es lo que decide si estaremos en el infierno en el futuro o en el cielo por toda la eternidad. El hecho de que si le pertenecemos ya a Cristo o no. Padre Celestial, capacítanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.